comenzar el verso número 6, capítulo 1, verso 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente esta noche, aquí a través de la radio. Pedimos que tú nos des la unción, la sabiduría, la autoridad, el dominio de tu palabra, de tu gloria, que tomes, Dios mío, la mente, la conciencia, el espíritu, el alma de cada persona que nos escucha aquí en este auditorio y a través de WIAC esta noche, atando toda ligadura maligna y esperando en ti que tú edifiques nuestras almas, en el nombre de Jesús. Amén. A su nombre, pueden sentarse, mis amados hermanos. A nombre de mi familia, mi esposa, mis hijas y todos los que elaboran el Ministerio del Clamor, queremos a todos los hermanos del movimiento desearles felicidad en este año 1989 y que la gracia del Señor les dé a cada uno de ustedes las bendiciones más grandes y como movimiento la victoria más grande en este año. Cuando yo estaba pensando qué parte de la Escritura iba a traer el mensaje, inmediatamente el Espíritu Santo me llevó a esta parte de la Escritura donde San Pablo, en los inicios del Evangelio, está tratando, está bregando, está elaborando con las iglesias recién nacidas. Sabemos bien que cuando Pablo empieza a comunicarse con la iglesia, las diferentes iglesias, está bregando con la iglesia acabadita de nacer, la iglesia que acababa de venir de ese movimiento del Espíritu Santo que comienza el día de Pentecostés y que se esparce con la persecución que viene sobre Jerusalén. Y donde quiera que iban los cristianos, donde quiera que iban los apóstoles, donde quiera que iban los recién convertidos, tenían una meta, tenían un propósito, tenían un objeto. Número uno, tenían el objeto de glorificar a Dios en todas las cosas, de proyectar la imagen del Cristo que habían conocido. No había otra cosa en la vida de la iglesia primitiva. No habían intereses personales tan grandes que opacaran el interés grande de la persona de Jesús. Y bajando la basazalaya. Y el mensaje que llevaban era el mensaje que habían recibido de los apóstoles. Un mensaje puro, un mensaje limpio, un mensaje de edificación, un mensaje cortante, un mensaje no adulterado. Y en esa iglesia primitiva que empezó a levantarse por toda Asia Menor y por todo el mundo antiguo, empezaron a levantarse en la efervescencia de una personalidad y de un objeto. La personalidad no era la de Pablo, no era la de Pedro, no era la de Juan, no era la de Apolo, no era la de ninguna otra persona. La personalidad era la de Cristo, y en esos comienzos cada uno iba envuelto en Cristo. Y Pablo lo dice bien claro y lo señala y dice: "Este lejos de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, con la cual el mundo me ha crucificado a mí y yo al mundo". Que ya no vivo yo, dice Pablo, mas vive Cristo en mí. Y dice: "Vosotros sois cartas abiertas". Y Pablo señala
Y le dice a los creyentes de esas iglesias primitivas, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. En otras palabras, le está diciendo, mírenme a mí de acuerdo a como yo soy imitador de Cristo, como yo ando con Cristo. Y si yo me aparto de la imagen, de la imitación de Cristo, no me hagan caso. Sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Y alguna gente dice, Pablo estaba poniendo la mirada sobre él. No, miren la palabra, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Si me alejo del mensaje, si me alejo de la vida, si me alejo del principio, si me alejo del molde, deséchenme, no me hagan caso. Y eso es lo que involucraba a la iglesia. Estaban envueltos en la personalidad de Cristo. Y el Calvario estaba fresquecito en sus mentes. Y si usted lee las epístolas una tras otra de Pablo, de Pedro, de Juan, usted lo que oye es la cruz. Usted lo que oye a Esteban antes de morir, hablando de un Cristo que había muerto y que había resucitado, y las piedras cayendo sobre él. Y eso los lleva a la cárcel. Pedro y Juan, encarcelados por predicar ese mensaje, no otro mensaje. Usted lo puede meter a la cárcel por pillo, siendo evangélico, siendo pentecostal o siendo católico, siendo lo que usted sea. El apóstol Pablo, hablando en una de sus epístolas, dice que si padecemos como malhechores tenemos de qué avergonzarnos, pero si padecemos por la causa de Jesús, si padecemos por honrarlo a Él, nos debemos contar bienaventurados. Esta gente iba a la cárcel. Pedro y Juan van a la cárcel y oyen a los líderes religiosos del país decirle, no pueden hablar de esto. Les den una escalpiza para que aprendan. Salen a la calle de nuevo. Dicen, mejor es obedecer a Dios antes que los hombres. ¿Qué hace estos hombres hacer eso? Envueltos en la personalidad de Cristo. Estaban enamorados de Cristo. Y Pablo lo que hablaba era de Cristo. Pablo no hablaba profundamente de Él. Todas las cartas de Pablo es Cristo, 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 Jesús, 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 Jesús. Pedro no habla de Él, Jesús. Juan no habla de Él, Jesús. Y todos los epístolas son Jesús. Y el libro de Apocalipsis es Jesús. Y los evangelios son Jesús. ¡Sama! Se envuelven, se arropan de pies a cabeza, de los pies a la cabeza, de la cabeza a los pies, en Cristo. Si usted lee el libro de los Hechos, dice que cuando los encontraba los apóstoles en un lugar de otro, dice que les predicaba ¿a qué? A Cristo. No les predicaba a Jorge Rasco, no les predicaba a Gigi Ávila, no les predicaba a More Cerul, no les predicaba a Luis Palau, no les predicaba el doctor J.H.X. y yo no sé qué. No. Yo creo que cuando yo voy a los Estados Unidos o en casa, prendo el televisor por el plato que tengo en casa y hay como 20 canales religiosos y yo empiezo a ver algunos, muchos de ellos lo que predican es al reverendo fulano tal. Y ahora con ustedes el hombre, y entonces el hombre empieza a hablar de lo grande que él es, de lo mucho que él ha hecho, de todo lo que él significa. Otros hablan de lo santos que ellos son, de lo moral que ellos son. Y se va todo el tiempo en ellos, y en ellos, y en ellos, y en ellos, y en ellos. Y la proyección es ellos. Por eso es que cuando vienen esos escándalos profundos, que esta gente se los lleva a la miseria y caen en desgracia, las estructuras que han creado se tambalean. ¿Por qué? Porque ellos tienen otro evangelio. Y esto fue lo que Pablo le enfatizó a los Gálatas cuando le dijo, tengan cuidado con un evangelio diferente. Y se maravilló de ellos. Y Pablo, que conocía esta iglesia, que como todas las demás iglesias en la antigüedad y en la era apostólica habían estado fresquecitas sin mancha, empezó el proceso, y Pablo empezó a ver el proceso de la introducción de otro evangelio, del adulteramiento de lo que se estaba predicando. Y lentamente, pues, nadie, ni ninguna cosa viene de la noche a la mañana. Un hogar no se pierde en un día.
Un ministro no se pierde en un día. Un evangelista no se pierde en un día. Un creyente no se va al mundo en un día. Una iglesia no se contamina en un día. Un concilio no se corrompe en un día. Un pueblo no se corrompe en un solo día. El historiador Arnold Toynbee, en su libro Civilizaciones en Juicio, este fenecido historiador inglés que tenía ciertas raíces cristianas y que ha sido uno de los historiadores más grandes que ha dado el siglo actual, antes de morir escribiendo este libro señala: los pueblos no son destruidos desde afuera, se consume la destrucción desde afuera, pero la ruina empieza desde adentro. Los grandes imperios son devorados desde afuera, pero son corrompidos desde adentro. Y Toynbee señala la destrucción del Imperio Romano, y cuando señala la destrucción del Imperio Romano y de 21 y 19 civilizaciones más que han pasado la faz de la tierra, Toynbee señala que se fueron corrompiendo por dentro. Y así es la iglesia. La iglesia, que es la sal de la tierra, Jesús señaló y le dijo: vosotros sois la sal de la tierra, y si vosotros perdierais el sabor, ¿con qué será salada la tierra? Vosotros sois la luz del mundo. No son los políticos. Ellos tienen su función. Triste ver en este país que hay gente que creen que los políticos son la luz del mundo. Ni aquí son la luz del mundo, ni en Santo Domingo, ni en Washington, ni en Moscú, ni en ninguna parte del mundo. Ellos son parte integrante del proceso de gobierno, pero los políticos no son la luz del mundo. Y otros dicen la luz del mundo y la sal son los que están en la UPI, son los que están en Harvard, son los que están en Yale. Ellos tienen un proceso de educación del pueblo, pero la sal no está allí. La sal que preserva la integridad de los pueblos no está allí. Es más, allí lo que hay es mucha sal sin sabor. Homosexualismo, corrupción, humanismo, secularismo, impiedad, la contaminación de muchos de los que van a estudiar allí, que salen después de allí peor que lo que entraron. Y esa es una de las cosas que me da temor, la cantidad de ministros y misioneras que han dejado los altares, que han dejado las iglesias después de viejos, porque si fueran muchachos que fueran a estudiar no hay nada malo, pero ministros que tenían iglesias de 500 miembros y de 1000 miembros dijeron que fueron a buscar luz y a buscar sal a una universidad, y salieron exabridos, salieron secos, salieron muertos, salieron apagados, salieron en tinieblas, y ahora no tienen nada que darle al pueblo. Anda la basama, la jabacasa, laya. Fueron allí a buscar más luz porque pensaban que la luz estaba en la universidad. Y eso está bueno para nuestros hijos que están empezando y que estudien y que se preparen. Pero ministros que ya llevan, que tienen 50 años, 40 años, 30 años de evangelio, ahora van a buscar luz a las tinieblas. Y van a dejar y abandonan los púlpitos. En Estados Unidos hay una multitud de pentecostales, iglesias pentecostales vacías sin pastores, porque sus pastores están cogiendo luz en las universidades. Y luego cuando vienen para atrás, gente que cuando no sabían álgebra ni cálculo, cuando no sabían psicología, ni sabían ninguna logogía, predicaban la palabra y la gente temblaba como temblaban esas mujeres que cuando cantaban, esas mujeres que estaban ahí, tocaban esos músicos esta noche bajo la unción del Espíritu Santo. Y cuando ponían las manos sobre un endemoniado salía el demonio, y cuando oraban por un enfermo se sanaba. Pero ahora vinieron repletos de supuesta luz, pero es una luz artificial, es una luz falsa que no da suficiente luz, que es una tiniebla en otras palabras, y ahora lo que hacen es como bomberos, están apagando las iglesias, están apagando las congregaciones, si no tienen luz. Y cuando ellos entran, se funden todas las demás luces que están. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Si se quiere ir todavía hay tiempo, hay una puerta por ir para afuera. Pero si está aquí para buscar luz del cielo, levante las manos al cielo y alabe la gloria de Jehová.
Pablo se preocupa de ese otro evangelio diferente, de ese evangelio del sectarismo y del intelectualismo moderno, donde no es el Espíritu Santo quien llama, quien escoge, quien envía, quien ordena. Y mire bien claro como Pablo inicia la epístola. Pablo, apóstol, y si usted busca bien, dice, no de los hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo, por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Por palabra, esto no es asunto, a mí no me llamó hombre, a mí no me escogió hombre, a mí no me ungió el hombre. Pablo dice, yo soy apóstol, pero yo soy apóstol porque Dios me llamó, porque Dios me escogió, en otras palabras, porque Dios me envió, y aunque fui el último de los apóstoles, soy apóstol por dirección del Espíritu, soy llamado por dirección de Dios. Pero qué muchos problemas hay en la obra en el día de hoy, porque hay muchas iglesias, hay mucha gente en evangelismo, hay mucha gente en la televisión, hay mucha gente en la radio, hay mucha gente en los púlpitos, hay mucha gente en la dirección de organizaciones que no los llamó Dios, los llamó los hombres, lo escogieron los hombres, lo pusieron los hombres, y cuando los hombres ponen y los hombres escogen, viene revoltandad, viene muerte, viene confusión. Cuando los concilios empiezan a cambiar y a poner hombres por su dirección, sin oración y ayuno, sin ordenamiento de Dios, y empiezan a dividirse las congregaciones por conceptos de intereses, y no oran y no buscan si este es el mejor hombre para esta iglesia o este es el que no debe estar, entonces empiezan a haber escándalos. Y empiezan a ver cosas. Y si es con todo y eso, cuando el hombre que está ahí por la voluntad de Dios se descuida, vienen escándalos. ¿Cuántos más escándalos vendrán cuando ese hombre no está en el púlpito ni en el ministerio por el ordenamiento y el llamado del Espíritu Santo? Y Pablo dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para siempre, para seguir un evangelio diferente. Y es que, como dije ahorita, el problema es que el evangelio diferente puede ser el evangelio al culto a la personalidad. Vamos a entenderlo bien. Vamos a ir punto a punto. ¿Qué otro evangelio diferente puede ser? Vamos a ir puntos. Número uno, el evangelio del personalismo, el culto a la personalidad. El evangelio de Jorge Raskin, para ponerme a mí también, porque hay gente que dice, el evangelio de Jorge Raskin. Yo creo en lo que predica Jorge Raskin. El evangelio puede ser de Gigi Ávila. Otro dice, yo creo en el evangelio que predica Gigi Ávila. Y otro puede ser el evangelio de Jimmy Suárez, o el evangelio de Jim Baker. Es el culto a la persona, o el evangelio del pastor fulano de tal, o el evangelio de tal o tal personalidad. Y entonces caen en aquello que dice, algunos dicen, yo soy de Pablo, yo soy de César, yo soy de Pedro, y de algunos luego disfrazan su propio evangelio errado del de Cristo, porque eso fue lo que el apóstol dijo cuando otros decían, no, si es que nosotros somos de Cristo. No era que ellos tuvieran el evangelio puro de Cristo, es que algunos tienen su propio evangelio, y entonces dicen, el mío es el verdadero. Entonces, ¿qué pasa? Se crea un evangelio del culto a la personalidad. Y ahí es que caigo en lo primero que estaba diciendo ahorita, que cuando ese evangelio del culto a la personalidad, basado en el evangelista tal, basado en el pastor tal, basado en el presidente de concilio tal, basado en el teólogo tal, basado en el pastor tal, basado en fulano, el evangelio según San fulano, el evangelio según este, el evangelio según aquello. Cuando eso sucede y viene un escándalo y se cae ese individuo y se rompe en pedazos, como esa iglesia y ese grupo de gente han basado toda su fe no en el evangelio según Jesucristo,
no el evangelio según la palabra, no en el evangelio que está en la Biblia, sino en el hombre, y han personalizado el evangelio y han cultivado, han hecho un culto a esa persona a través del evangelio. Cuando encontramos, como yo vi hoy en Time Magazine, en la página 63, a un Jimmy Swaggart llorando y diciendo: yo he pecado y yo he hecho esto. Y cuando vemos a un Jim Baker casi arrestado por fraude y engaño, cuando contemplamos entonces a un líder religioso camino a la cárcel, o los católicos que han basado en un líder religioso su cultivo de una personalidad, ven allá que descubren que el sacerdote es un homosexual, y descubren que el pastor es un adúltero, y descubren que el otro es un individuo fraudulento, y entonces se le cae el mundo, se le cae la tierra encima, y dicen como una hermana: ¿y quién tendrá Dios ahora? ¿Y qué yo haré? Si se fue, si se perdió, pues yo tengo noticias para ti. El evangelio de Cristo no es el evangelio de Rasky, el evangelio de Cristo no es el evangelio de hombre, el evangelio de Cristo no es el evangelio de nadie, es el evangelio de Él, el evangelio dirigido por el Espíritu, y eso es lo que quiere que el pueblo entienda, y el pueblo comprende que ningún hombre es dueño del evangelio. El evangelio es el único dueño del Espíritu Santo. ¡Shama! No creáis jamás seguir un evangelio diferente, el evangelio del culto a la personalidad. Y dicen: pero cuando la forma que yo he visto que Luis ha edificado este movimiento es una forma cristocéntrica, y no le han inculcado a ustedes un culto a su personalidad, y por eso, aunque Luis se muera mañana, es posible, porque esto no es de Luis, esto es del Espíritu Santo, basado en el Evangelio de Jesús. ¿Y quién lo suplementará? La iglesia primitiva no estaba preocupada en eso, había apóstoles, y no estaban preocupados. Y cuando se muera Pedro, y cuando se muera Pablo, ¿no? Ellos sabían que ya el Espíritu Santo estaba preparando quién iba a dirigir la obra. Esa es la diferencia cuando hay un evangelio basado en Jesús, o cuando hay un evangelio en hombres que están todos peleando a ver quién se queda con la organización, quién se queda con el botín. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Usted no preocúpese. Y yo veo a la gente tranquila aquí. Puede ser que Luis viva más que yo. Yo me recuerdo, y que esto no viene al caso, pero es más o menos algo así. Un hombre que estaba esperando que la mujer se muriera, porque estaba enamorado de otra. Oye, este es un caso verídico. Y si me siento con Luis, Luis va a conocer de quién estoy hablando. Entonces, este hombre decía: ya mismo se muere. Y entonces la mujer se enfermó con cáncer y empezó a morirse. Pero él se había desesperado tanto, que se buscó una mujercita ahora ya escondida, por si acaso vivía más. Y estaba con su pecadito escondidito, guardadito. Y esperando, dice: cuando se muera la mujer, yo aparezco con esta y me caso. Nadie va a saber lo que está pasando. Pero lo de él era que estaba desesperado por salir de la mujer. Porque él quería otra cosa que había, que era una mujercita que ya tenía por la izquierda y con la cual estaba adulterando. Era un ministro. Sucede que un día yo llego a un sitio y digo: tú sabes que la mujer de reverendo tal está muriendo. Bendito lo mucho que ha sufrido. Yo no sabía el otro traqueteo que él tenía. Fíjense que mucho ha sufrido este hombre. Bueno, ya llegaba al descanso. Y todo el mundo esperaba eso. Pero Dios, que sabe que había un hombre que tenía interés que se muriera la mujer para él hacer una cosa que no era la de Dios. De una mujer que los médicos no se muere,
ya no le queda más. Y allá, con mangueras al hospital, muriéndose. No se explica cómo, fuera de la intervención de Dios, de momento le quitaron las mangueras. Se sanó, se levantó y se fue para la casa. ¿Y qué pasa con eso? Que dio tiempo para que le descubrieran el chanchullo y le descubrieron su adulterio. Y aquí me fastidié, me dieron la mujer viva para atrás. Pero en ese tiempo descubrieron el asunto y la mujer sanita, y él le descubrieron el adulterio. Y la mujer sanita, la mujer que los médicos decían que se moría. Y a veces, cuando las organizaciones son dirigidas por el Espíritu, y hay 2 o 3 que están locos porque el líder se muera para agarrar el asunto, y ya dicen, ya está, viene Dios, y le da 20 años más. Déjeme decirle que esto no estaba en el mensaje, pero yo me digo por el Espíritu Santo. 2 o 3 que a veces hay en todas las organizaciones que se olvidan cuando las cosas son del Espíritu y tienen un tirijala. Yo me voy a quedar con esto, pero este pedazo me voy a quedar yo. Pero entonces Dios viene hasta que se arregle la cosa. Y el día que Dios se quiere llevar, ya Dios tendrá el hombre que va a dirigir esta organización. Pero puede ser que Dios tenga este aquí hasta que venga Cristo. Y puede ser que le dé más salud. Y puede ser que Luis vaya al funeral mío. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios, hermano? Pero si usted nota bien, cuando las cosas son dentro del asunto humano, la gente está poniendo el ojo en fulano y en Perencel, y ese es el hombre. Y le pasa entonces como cuando los hombres miran al hombre y crean un culto a la personalidad, le pasa como le pasó a Samuel cuando fue a buscar. ¿Se recuerdan que fue a buscar al sucesor de Saúl? Y cuando fue a buscar, él fue por el ojo humano y él dijo, este es. Lo vio juguito, lo vio como que tenía más grados intelectuales que el otro. Y dijo, este es. Cuando llegó allí, lo miró y el Señor le dijo, este no es. Se fue un poquito más abajo y vio otro. Y dijo, este es. ¿Por qué razón fue? Yo no sé. Este es. Y dijo, este no es. Y se fue, buscó otro más y dice, este no es, y este no es, pero ¿quién es? Bueno, queda alguien por aquí más. El Señor le decía, quédate todavía, que falta uno. Y había un tipito por allá, apestoso a oveja. Todo hecho por allá cuidando ovejitas, sandalias, trapo el muchacho cuando lo traen, que no llenaba los requisitos del hombre, y lo miró, y el Espíritu Santo le dijo a Samuel, ese es, porque cuando se coge por el Espíritu, Dios sabe lo que es, Dios sabe lo que hay en el corazón del hombre, Dios sabe. El evangelio de la personalidad. El problema que está viendo en el día de hoy es que se está cogiendo a base del asuntito este de la personalidad humana, de cuántos títulos tiene fulano. Yo como digo en inglés, I don't knock the titles. Yo no le doy puños a los títulos, pero hoy en día se va a coger un pastor, se va a coger un suplente de alguien, entonces van a buscar cuántos títulos tienen. Lo que criticamos a los presbiterianos, lo que le criticábamos a los bautistas, lo que le criticábamos a todas esas dominaciones, hoy en día los pentecostales lo estamos haciendo. Y ya no estamos buscando calidad espiritual, ahora estamos buscando calidad intelectual, ahora estamos buscando calidad de apariencia. No, yo no quiero ese viejo que me llamo de pastor en esa iglesia. Tiene que ser aquel muchachito que sí, que se ve bien mamito, que se ve bien vestidito, que se ve, que ese sí va a traer la gente. Y lo que pasa es que aquel viejo mellado ora, ayuna, se guarda para Dios, pero quizás el muchachito, este mamito que trajeron, es el que va a destruir la obra, y es el que va a acabar con todo, porque ese no ora, es un carnú, y no está buscando la gloria de Jehová. ¡Alabado sea el nombre del Señor!
que aunque de vez en cuando el viejo Mellado también mete las patas, pero a veces lo que yo quiero llevarle a ustedes es cómo las apariencias engañan. Y hoy en día tenemos los púlpitos llenos de intelectuales, pero los demonios también están enseñando en las escuelas dominicales. Y por ese culto, ese evangelio de la personalidad, tenemos iglesias muertas, secas, llenas de corrupción, llenas de pecado, donde el Espíritu Santo no hace nada, no puede moverse, está atado. Lo tienen, como dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, a Jesús en la puerta de la iglesia tocando: dejadme entrar. ¿Y por qué hay peligro en ese evangelio del personalismo? Porque ese evangelio da lugar a otro evangelio. Vamos a ver cómo es la cosa. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Un evangelio de esa clase da lugar a otro evangelio. ¿A qué clase de evangelio? Vamos a ver. Al evangelio del miedo. Evangelio del miedo. ¿Y a qué me refiero con el evangelio del miedo? Hermano, yo hablaba con los hermanos del ministerio esta noche antes de ir para acá. Si yo tengo que tener miedo, si yo tengo que vivir pensando, si Luis me agarra, si lo sabe Luis, si lo sabe Rasky, si lo sabe Geñito, si lo sabe Gigi, si lo sabe Torres Ortega, ese es el espíritu que hay en el día de hoy. Y hay muchísima gente que no están sirviendo a Dios como deben, simplemente porque amen a Dios. Lo están haciendo por miedo. ¿Y sabe el problema del evangelio del miedo? Cuando yo vivo por miedo a lo que el pastor sepa, a lo que el evangelista sepa, a lo que sepa Gigi Ávila, a lo que sepa Torres Ortega, a lo que sepa Luis Mortía, a lo que sepa Geñito, a lo que sepa fulano de tal, a lo que sepa Jorge Rasky, cuando yo vivo ese evangelio del miedo, yo le va a pegar, es tan adúltera. Y es que le perdió el miedo. Y cuando se pierde el miedo, la gente son capaces de hacer cualquier cosa. Cuando se pierde el miedo, la gente son como el perro que vuelve al vómito, como la puerca lavada que vuelve a refregarse en el seno, en el fango de nuevo. Cuando se pierde ese miedo, entonces la gente que ha servido por miedo nada más, siguen haciendo pecado y siguen haciendo cosas, porque ya no le importa que lo agarre fulano. Pero cuando se avanza el evangelio, que eso fue lo que pasó en la iglesia al principio, no era Pedro el que mataba, no fue Pedro quien mató a Ananías y Zafira, fue el Espíritu Santo que dejó a esos dos mentirosos en el altar. Él no los mató, ni dijo que Dios, nada, él paró ahí y dijo: ustedes no habéis hecho mentira a mí sino al Espíritu Santo. Y ahí mismo, ¡fua! ¡Wow! Y cuando el pueblo vio eso, que no era Pedro, que no era Pablo, que no era Juan, que no era Sancho, que no era Marcos, que no era Bernabé, que era Cristo, que era el que tenían que servir y al que tenían que tenerle respeto y no al hombre, entonces la gente andaba derechita, y la gente andaba buscando a Dios, y la gente andaba sirviendo a Dios. Y ese es el secreto de la iglesia primitiva. La gente venía envuelta de la cabeza a los pies, de los pies a la cabeza en Cristo. Hoy estamos envueltos en fulano, y en perencejo, y en fulano, y en perencejo. Y tú me amenazas y me dices: se lo voy a decir a Luis. Y otro dice: se lo voy a decir a Gigi. Y otro dice: se lo voy a decir a Rasky. Se lo voy a decir a Geñito, se lo voy a decir a fulano. A mí no importa quién te se lo diga, a quien se tiene que decirlo es a Cristo, porque para Cristo vivimos, en Él nos movemos, y ese tiene que ser el fundamento de la iglesia en el día de hoy. No miedo a los hombres, respeto y temor a Jehová, porque cuando hay respeto y temor a Jehová, la mujer, el marido se puede ir a 10,000 millas, y esa mujer se guarda íntegra, y viene un charlatán a tocarle y dice: yo soy mujer de un solo marido, él está a 10,000 millas, él no sabe nada. Sí, pero en esta cama se acuesta nada más que mi marido, y ese es cuando hay temor, respeto a Dios, y asámalo. Hay temor a Dios, te dejan con la guitarra, y en vez de ponerte a tocar un cha-cha-cha, le dicen: no prestas la guitarra para que hagan esto. Tú tocas ahí para la gloria de Dios, y no permites que el instrumento de Dios lo usen los paganos y los impíos. Cuando hay temor a Dios, te dejan con $1,000,000 ahí, y tú no tocas ni un centavo. En la iglesia del hermano Agustín, en la iglesia de Efraín Andino, hay un hombre que dirige el programa Nueva Vida, el hermano Pereira, y ese hombre trabajó en sus inicios conmigo. Ese hombre estuvo 8 años en la cárcel
por asunto de droga. Y cuando ese hombre salió de la cárcel y yo me lo encontré, el hombre empezó a trabajar conmigo en el ministerio. Y en las primeras campañas que dimos en la isla, José Pereira dirigía la librería. Vivía en un caserío humilde. Yo no sabía la condición que él estaba. Y ese hombre estaba manejando los asuntos de la librería del Ministerio de Clamor y tenía un día $3,000 en el bolsillo, que eran del Señor. Y cuando aquel hombre llega por la noche, tarde, al culto en Ponce, yo le digo, ¿qué pasó? Dijo, tuve que buscar dinero para darle leche a mis hijos. Mi esposa está al punto de dar a luz y yo no tenía dinero. Y yo le dije, pero tú tenías $3,000 nuestros en el bolsillo. Yo, eso era de Dios, yo no me atreví a tocarlo. Hermano, cuando la gente tiene respeto a Dios y respeta a Dios, no hay que fiscalizarlo. Ellos tienen ahí $1,000,000 y no lo tocan. Pero cuando la gente, hermano, pierde el temor a Dios, coge y se llevan el dinero de Dios y se llevan el dinero del diablo, se llevan los clavos de la cruz, se llevan todo lo que encuentran. Ustedes no oyeron lo que pasó los otros días. Se llevaron los huesos de San Judas Tadeo. Santa Clara, creo que en Santa Clara, California. La Iglesia Católica dice que ese hueso es el original. Y un cura dijo, esto es lo más cerca que hay de Cristo, el hueso de uno de los huesos de San Judas Tadeo. Pero, y entonces un cura, salieron eso creo que de allá de Europa, el Vaticano le prestó el hueso de San Judas Tadeo. Y entonces se lo prestó a otra parroquia y alguien se robó el hueso de San Judas Tadeo. Y había un escándalo con eso. Y yo no veo hasta donde llega la gente. Hasta los huesos muertos se roban, hermano. Por eso Cristo tuvo que resucitar. Hermano, cuando yo fui ahora a Jerusalén y usted va por allí y usted llega a la tumba, al lugar donde dicen los católicos, porque hay 2 sitios, y le tuvieron que poner rejas al lugar donde crucificaron supuestamente a Cristo, porque la gente se ha ido robando las piedras con cantos y con todo, a mano y con pie, con martillos, todos llevándoselo. Nosotros no tenemos que llevarnos las piedras, si tenemos que llevarnos nada de eso, nosotros tenemos a Cristo. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Pero cuando se pierde el temor a Dios, es capaz uno de hacer cualquier cosa. Pero cuando se tiene temor a Dios, usted es sumiso, es humilde, usted camina en la voluntad de Dios y no hay que estar velando, no hay que estar velando. Usted como padre sabe que tiene un hijo decente, usted no tiene que estar con un garrote detrás donde quiera que camine. Pero cuando hay un hijo de uno o una hija de uno que no es muy decente, usted tiene que estar preocupado. ¿Por qué? Porque hasta en la misma casa hace la poca vergüenza de hacer pecado y hace la maldad. Hay gente que hace el pecado dentro del mismo altar, dentro de la iglesia. Hay gente que dentro de los mismos lugares sagrados hacen sus trampas y sus cosas más horribles, sus inmoralidades. ¿Por qué? Porque no tienen respeto a Dios. Tenían miedo a los hombres. Y cuando le perdieron ese evangelio del miedo, ese evangelio que tiene la gente temblando, si hoy me voy a perder, si hoy me voy a salvar, si hoy me voy a quedar, si viene Cristo esta noche, ¿me quedaré o no me quedaré? Viviendo vida santa, pero a algunos se le ocurrió una cosa por aquí, a otro se le ocurrió por allá, uno se le ocurrió que el que usa zapatos negros, ese se queda, a otro se le ocurrió que el que usa una corbata brown o gris, ese no se va, y a otro se le ocurrió otro embeleco por allá, y a otro se le ocurrió otra cosa por allá, y cuando llega todo ese embeleco de cosas que no están ni en la Biblia, entonces la gente tiene miedo. Pero yo quiero decirle en este día, si tú andas como anduvo Cristo, si tú vives como anduvo Cristo, si tú eres un creyente que te guarda, aunque nunca hayas hecho un milagro, aunque nunca hayas hablado una sola lengua, aunque nunca hayas hecho nada sobrenatural, pero has vivido y te has guardado, yo te quiero decir a ti que si te mueres te vas con Cristo. Yo quiero decirte en esta noche, si Cristo viene esta noche te vas con Cristo en plena autoridad de la palabra, a su nombre. Y hay miedo. Hermanito, yo tengo miedo. Miedo.
Porque alguien me llamó hoy y me dijo que Dios le reveló que yo me iba a caer muerto de un infarto. Y hoy, en el día de hoy, mi esposa me leyó una carta que envió una hermana. Yo las respeto y yo las leo todas y los oigo todo el mundo. En el día de hoy una hermana me mandó una carta donde yo me caía muerto. Otra llamó y dijo otra cosa más, que yo iba en un avión y que me envenenaron y que me mataron. Son gente buena, son gente decente, son gente que aman a uno. Pero hay un evangelio de miedo. ¿Y si me muero qué? Me ganó. ¿Por qué tanto miedo? Me muero, me voy con Cristo. Ahora, ninguno de ustedes se quiere morir. No le voy a preguntar porque me va a decir la mayor que no. Pero Pablo decía que él ansiaba salir de este cuerpo porque el secreto del evangelio verdadero es Cristo. Por eso Pablo dice, otro evangelio no. Porque el evangelio verdadero da una seguridad, porque no está basada en un hombre, no está basada en intereses terrenales, está basada en Cristo. Y cuando uno está enamorado de Cristo, y cuando uno está pegado a Cristo, y cuando uno está agarrado de Cristo, no le importa dejarlo todo aquí, está listo para irse fuera de esta tierra. ¿Verdad que sí? Y yo le dije a mi esposa, bota la carta a él. Y eso es lo último que hay, miedo. Miedo por lo más sencillo, miedo por lo más elemental, como dije ahorita, miedo, totalmente miedo por todos lados, miedo que si cruzo la calle, que si no la cruzo, que si subo por aquí, que si subo por allá, y entonces cada cual se inventa un nuevo elemento de miedo. Pero a mí mi Biblia me dice que Cristo vino a libertarnos de estas cadenas. No os he dado el espíritu de temor para que estéis otra vez en esclavitud. Si yo al venir a este templo tengo que estar miedoso y pensando que en el momento que yo falle me va a caer un rayo encima, ese no es el evangelio. El evangelio de Cristo no es un Dios que está con un rayo para caerle a y dejarlo muerto en el momento que cometa cualquier error. Dios sabe a quién Él va a matar y Dios mata, pero cuando Dios mata es lo último que Él hace. Y cuando lo mata para llevárselo, olvídese, mejor está. Pero miedo, un pánico terrible en el pueblo de Dios. Y este evangelio no es saludable. No es saludable porque el miedo, Luis, se pierde. Y no es que uno no tenga respeto, no, respeto es otra cosa, pero miedo no. Y eso es entonces ese evangelio del personalismo, cae en el evangelio del miedo. Pero entonces ese evangelio del miedo luego cae en el evangelio del liberalismo. ¿Por qué? Porque cuando la gente averigua que Dios es tan bueno que a veces no mata a mucha gente por ciertas cosas que hace, entonces pasa como dijo una mujer allá en Estados Unidos, cuando me di cuenta que Dios no me mató por lo que hice, entonces seguí haciendo lo peor. Y cayó en el evangelio del liberalismo. Entonces, estaba ahí haciendo lo que estaba haciendo por miedo, pero un día cogió y hizo todo lo que ella por miedo no hacía, y cuando se dio cuenta que después que lo hizo Dios no la mató en el momento, dijo, pues es mentira. No, cuando uno ama a Dios, uno se sacrifica la apariencia, se sacrifica la ropa, se sacrifica todo, no por miedo, sino por el amor de aquel que lo dio todo por nosotros. Pero cuando el evangelio se construye a base de miedo, si tú no haces esto, Dios te va a matar. Si tú no haces aquello, Dios te va a partir en dos. Dios te va a echar al infierno, te va a hacer canto. Entonces la gente un día descubre que Dios no lo va a matar nada de momento, y entonces cogen y caemos en lo que tenemos en el día de hoy, un evangelio donde no se distingue el cristiano del no cristiano, donde el hombre y la mujer cristiana parecen impíos y pecadores, y cuando se paran en un lugar no se sabe quién es quién, cuando la Biblia dice que somos un pueblo escogido, un pueblo distinguido, un pueblo que tenemos que sobresalir a todos los demás. Pero en el día de hoy, ese evangelio de miedo que predicaron algunos está generando en el día de hoy en lo que se llama un backlash, una repercusión de gente que le enseñaron a vivir por miedo, no por amor,
Y yo quiero decirte, hombre y mujer, en esta noche hay miles de cosas que yo pudiera hacer. Y Pablo dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Pero hay muchos sitios que yo pudiera ir y hay muchas cosas que yo pudiera hacer. Pero cuando yo pienso que Cristo no iría allí, cuando yo pienso que Cristo no lo haría, cuando yo pienso que la amistad con Él se va a romper, y yo quiero estar más cerca de Él, y yo quiero andar más cerca de Él, no voy ni lo hago, porque le amo. Del Señor, a nombre de la obra del Movimiento Misionero Mundial, de todos sus siervos, de todos sus obreros, damos gracias a Dios por cada oyente y decimos a todos, Dios le bendiga. Y de esta manera pasamos nuestros micrófonos a No le importa que le digan, se burlen en la oficina o en el sitio diferente. No le importa al hombre cuando la mujer lo invita a adulterar y él le dice que no, que él es marido de una sola mujer. Él dice, a mí no me importa que me diga afeminado. Yo sé en quién yo he creído. Yo amo a mi Cristo y a las ama. Y José era esa clase de hombre. En la casa de Potifar, José no le quedaba más remedio, porque tenía que trabajar ahí, tenía que vivir ahí. Hay de aquellos que no tienen, que tienen escapatoria y se meten donde tienen que meterse, y que andan donde no deben andar, y que se meten donde no tienen que estar metidos. Hay de aquellos hombres que andan con la mujer que no es la de ellos, y que se meten en la casa de las mujeres solas, y a buscar la tentación, y que andan con la misionera solito en la casa, ahí de noche hasta las tales horas, cuando no tienen que andar con nadie más que la mujer. Hay de esos que se meten donde no tienen que meterse y que le dan lugar al diablo, pero el problema de José era distinto. Sin embargo, cuando aquella mujer le metió y le dijo, ay, te duerme conmigo, dijo, ¿cómo puedo yo pecar contra Dios? Mira el amor profundo que ese hombre le tenía a Dios. ¿Cómo puedo yo pecar contra Dios y contra este hombre que me ha sido fiel? Y ahí arrancó a correr. Y en aquellos tiempos no se usaba ropa interior, se usaba una túnica, por eso fue que se quedó desnudo y salió cogiendo desnudo. No le importó la vergüenza, no le importó la humillación. Mire, hermano, viene un ataque horrible sobre la iglesia que comienza en estos días para llevar los hombres a la inmoralidad, para llevar las mujeres a la inmoralidad. Pero hermano, si hay que salir como con José, aunque le digan afeminado, aunque te digan lo que digan, aunque te digan a ti bobo, boba, tú sal corriendo, escapa por tu alma, 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 ¡saga! Esta noche oyéndome hombres que están ya al borde de caer y mujeres que están al borde de caer, aún no han caído, y yo te digo esta noche que te digan lo que les dé la gana, que te digan afeminado, que te digan lesbiana, que te digan homosexual, que te digan tan tonta, que te digan boba, que te digan anticuada, pero sal corriendo, escapa, escapa en la fábrica, escapa en la oficina, escapa en la iglesia, escapa donde quiera que sea, salva tu testimonio, salva tu alma. Y eso cae en ese evangelio, el otro evangelio. Cuando caen en eso, entonces, después que se arrastran en el pecado, entonces crean mucha de esta gente un evangelio liberal para encubrir sus pecados. Y perdidos, no quieren abandonar los púlpitos. Y corrompidos, no quieren dejar los altares y las multitudes. Y yo a veces me pregunto si las exigencias de los políticos eran más altas que las nuestras. Nixon no pudo más volver a ser presidente por encubrir el delito no de él, sino de sus ayudantes en Watergate. Gary Hart no pudo ser candidato a la presidencia porque en un yate en la Florida lo agajaron
con una mujer en la falda. Y en el Evangelio adulteran, son homosexuales, hacen barbaridades, cambian de mujer como cambiarse de camisa, roban, destruyen, acaban, cometen inmoralidades horribles. Y no es que no, sino que ahí con 2 y 3 mujeres en el mismo barrio viviendo con ellos, y no quieren, aquí no me saca nadie. Por aquí en la isla una iglesia, un hombre que se hizo traqueteo como con 3 mujeres, y ahí está trincherado y dice, de aquí no me saca nadie. En Estados Unidos hay evangelistas homosexuales, dice, de aquí no me saca nadie. Oigan, ese es el evangelio liberal. Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué tienen entonces que coger una ola de permitirlo todo? Porque no tienen otra alternativa. Porque temen que el pueblo les va a sacar sus trapos al sol. Entonces, por temor a que le saquen los trapos al sol, tienen que permitir toda la barbarie, tienen que permitir que todo acontezca, porque ellos andan igual. Entonces, tienen temor que un día se levanta uno por ahí y le diga, no, tú me tocas a mí la pintura, y yo te voy a tocar las 3 mujeres que tienes escondidas, guardadas allá, que duermes una noche con una, otra con otra y otra con otra. Entonces, en ese evangelio tienen que vivir. Entonces ya el evangelio no es un asunto de servirle a Dios, ahora es un asunto de seguir viviendo. Y hay que mantener la finanza de ese ministerio a como dé lugar. Y no importa la moral. Entonces los políticos tienen más alto nivel que todos nosotros. Entonces un presidente lo votan por encubrir un pecado. Y aquí lo trasladan de un país a otro y de un pueblo a otro. Y entonces esa manzana podrida que en este pueblo corrompió a 2 o 3 jovencitas, lo echan para allá, para Jurutungo, y en Jurutungo allá coge y sigue haciendo lo mismo. Y yo no me puedo quedar callado con eso, porque el mensaje mío, yo puedo tener paz con todo el mundo, pero el mensaje mío no lo voy a cambiar con nadie. Con nadie. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Y sacan un homosexual de aquí. Mire, eso antes pasaba en la Iglesia Católica, pero está pasando ahora en los movimientos de avivamiento y en la gente que dicen ser pentecostal. Y yo hablaba con una gente católica y decía, el cura de aquí lo sacaron para allá, que era un homosexual, molestaba a los niños, y ahora está en el otro pueblo haciendo lo mismo. Y eso antes se criticaba a la Iglesia Católica, pero ahora ya no es a la Iglesia Católica. Ahora cuando el que se descubre que tiene una tendencia y ha molestado a 2 muchachitos o 3 y tiene una cuestión de inmoralidad, pues si es un amiguito, pues vamos a trasladar, que nadie lo sepa, lo sacamos de aquí y lo mandamos para allá. Y cuando cae allá, al otro lado, allá en el otro sitio donde cae, allá sigue haciendo daño y allí sigue destruyendo hogares. No, hermanos, no, el cáncer hay que sacarlo de cuajo y hay que echarlo fuera para que no haga más daño. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Y si se sana, pues ya eso es otro asunto. Hermano, eso es lo que está pasando, el evangelio liberal. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Pero ese evangelio da lugar al evangelio del sectarismo denominacional. Entonces usted oye y uno dice, no, el evangelio mío es el correcto, de mi organización, la de la otra organización, y entonces hay gente en el mismo pueblo que no se hablan. Yo conocía de uno, decía, si te casas con la muchacha de esta otra iglesia, te pierdes, porque las que son salvas son las de aquí. Y en aquella iglesia predican el mismo evangelio, pero no es la misma denominación. Entonces es un evangelio denominacionalista, donde los bautistas creen algunos que van para el cielo y el único cielo es el bautista. Los metodistas creen lo mismo, los presbiterianos, los pentecostales, miles de personas sectarias, todos creen el cielo es bautista, para otros el cielo es metodista, para otros el cielo es presbiteriano, para otros el cielo es pentecostal. Pero yo quiero decirle en esta noche que el cielo es Jesucristo. Cristo. Y en el cielo irán los que aman a Jesús.
y en el cielo van a haber gente de todas las denominaciones, convertidos, que han vivido, que han andado, que han caminado en Cristo, y cuando se llega allá al cielo no van a tener una avenida especial para los pentecostales, y una para los metodistas, y otra para los presbiterianos, hay una sola. Cuando pase por la puerta hay una sola puerta. En el cielo no hay muchas puertas, hay una, y es Cristo. Cristo es la puerta. Para el cielo no hay muchos caminos. Cristo es el camino. Yo soy el camino. Yo soy la puerta. ¡Abasama, aloha! ¿Y quién tiene la llave? Los pentecostales, los bautistas, los metodistas, los presbiterianos. Hermano, ni Pedro la tiene. ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién la tiene? Cristo. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, y yo tengo la llave de abrir y cerrar, y cuando yo cierro nadie abre, y cuando yo abro nadie cierra. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Y un evangelio final, un evangelio de desaliento, donde nada se puede, donde todo es imposible, donde las murallas son inquebrantables, donde los montes son insuperables, donde los mares son incruzables. Y en el día de hoy hay mucha gente con ese evangelio del desaliento. Nada se puede hacer, nada se puede lograr. Y mientras otros se van con un evangelio de la super fe, que viene de las enseñanzas de Kenyon y de un montón de otra gente, muchos de ellos gente buena pero equivocada, y de esa de millonarios todo el mundo. Por otro lado hay uno del evangelio del desaliento. Nada se puede hacer, nada se puede lograr. Pero en la noche de hoy, hace muchísimos años que yo conozco a Luis y nos hemos ido poniendo viejos juntos. Él menos, no le estoy diciendo, están juntos, mira, mayores, más jóvenes, nos vamos poniendo jóvenes, él se ve más joven que yo. Yo me recuerdo aquella noche, allá en Lomas Verdes, cuando Luis ponía una carpa por primera vez, una carpa pequeña, y mucha gente le dijo a Luis, estás loco, no puedes, lo has perdido todo, te ha dejado la gente, no tienes el respaldo de nadie, porque Luis y yo nos conocemos de muchísimos años, y Rebeca, y muchos dijeron que estaba loco, sin el respaldo de nadie, sin dinero. Ese es el evangelio del desaliento. El Señor reprenda los evangelistas del desaliento y los predicadores de la imposibilidad. Todo lo había perdido. Había que salir de Cuba, no por miedo, porque yo conozco a Luis. A Luis lo hubieran dejado morir en Cuba, pero salió de Cuba porque sintió que Dios le dijo que saliera, porque más es perro vivo que león muerto. Y Dios sabía que en Cuba Fidel lo mataba y le quitaba la vida, y muerto Luis no hacía nada. Dios no quiere mártires muertos, quiere hombres vivos que hagan la obra de Él en esta hora. Y los predicadores y los apóstoles de desaliento, Luis, estás loco, saliste de Cuba, todo lo dejaste allá, no tienes chavo, con una familita que estaba creciendo. Y en colmo de todo, tus amigos religiosos te han abandonado, te han desechado. Eso no va para ningún sitio. Ese es el evangelio del desaliento. Pero Luis no creyó nunca ese evangelio. Luis creyó en el evangelio de Jesucristo, de la palabra, ese donde los mares se abren, y abasaja la llama, donde las columnas de fuego guían a uno por la noche, y las nubes del cielo guían a uno por el día,
y donde en el desierto aparece maná, y codornices, donde el Sinaí tiembla, y se oye la sonar de las trompetas y el vocerío del Espíritu, y se tiembla la montaña, y Dios habla. Y digo, no es posible, pero puso la carta. Siguió con sus programitas de radio, que hoy pasan de yo no sé cuánto, porque yo he tratado, yo no he llegado ni a segunda base con él. Yo no, ni estoy tratando. Al principio, si yo quisiera tener tantos programas como Luis, ya me olvidé de eso. Con uno como este atrás, no predica todo el mundo, ¿sabe? ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Y abrió la primera iglesita, y se siguieron habiendo iglesias, y decían, no puedo. Y entonces dieron una campaña gigantesca en San Juan, y se abrió el centro evangelístico en Borinquen, y allí Rebeca tocando el órgano, y venían los evangelistas de desaliento. Esto se cae ahorita. Y llegó a Venezuela, aquí no tiene que buscar nada. Y llegó a Costa Rica, y llegó a toda América Latina, aquí no tiene que buscar nada. Pero el hombre que no creyó el evangelio del desaliento, el evangelio demoníaco que cogió a Saúl y lo metió en la casa de campaña a temblar, porque Goliat estaba allá afuera. Goliat me va a tumbar la cabeza. Y los filisteos tenían a Goliat predicando el evangelio del desaliento, y Saúl le creyó, pero este hombre salió de la casa de la campaña y se enfrentó a Goliat, y hoy en día este movimiento se mueve por toda América Latina. Donde quiera que yo me paro a dar una campaña, ahí hay gente del movimiento misionero mundial. Voy a Honduras, ahí hay gente. Voy a Costa Rica, ahí hay gente. Voy a Guatemala, ahí hay gente. Voy a Venezuela, ahí hay gente. Voy a Colombia, y ahí son cientos las iglesias que tiene. Y yo digo, Dios mío, ¿qué es esto? Lo que un hombre no creyó el evangelio del no se puede, creyó el evangelio de la palabra. Dice, id por todo el mundo y predicad este evangelio a todo aquel que creyere, y el que creyere será salvo. ¿Ustedes van a creer ese evangelio esta noche? Yo veo este coliseo esta noche y me maravillo. Hace 3 años atrás yo vine aquí por primera vez, y cuando yo vine aquella vez, que era el último día, había gente aquí y 2 o 3 en las gradas. Hoy es el segundo día y esto está llenándose en una forma increíble, porque no se cree el evangelio del negativismo diabólico. No se puede, que no se puede gastar, que no se puede invertir. Malo es cuando se invierte 12 millones en una chojera de agua, más luego tienen que subastar a PTL. Eso es malo. Malo es cuando el dinero se pudre en las bóvedas de los bancos, pero cuando se usa el dinero para llevar ánimo, para llenar fe, para llenar autoridad, para llevar salvación al pueblo, eso es bueno. Y el dinero no es pecado, el amor al dinero, el amor que tiene mucha gente por el cual están peleando, muchas de las peleas en las iglesias, muchas de las peleas en las organizaciones por los chavos. Mire, hermano, lo que hay que pelear en esta noche es que miles se están perdiendo, Cristo se aproxima, almas están suicidándose, el diablo está haciendo estragos, y hay que caminar, hay que invertir, hay que usar la plata para ganar almas, Si Dios le pone a ustedes, porque hay que sacar el evangelio del no se puede, si Dios le pone a ustedes en su camino comprar una emisora de radio, cómprenla, porque Dios dará, porque Dios no es un Dios de mezquindad, Dios es un Dios de riqueza, y su dinero empleado en la obra, Él lo hará. Y todo lo que Dios le ponga en el camino para la obra, no tengan miedo, porque dice Jehová, yo soy el dueño de la plata y del oro.